Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo están, El Salvador? Qué gusto, qué placer saludarles a esta hora de la mañana. Como siempre, agradecemos de ustedes a fiel sintonía en nuestro programa. Gracias por estar sintonizando Cadena Megavisión AM, canales 15, 19 y 21, cubriendo todo el territorio nacional. Esperamos que el fin de semana usted lo haya disfrutado al máximo con su familia, haya hecho ejercicio, haya ido a la iglesia, haya desde luego ha dado aportes muy significativos para este país que lo requiere tanto. Así es que desde ya, bienvenidos a la apertura de esta semana, como siempre, haciendo la exposición de temas muy importantes y sin duda alguna, esta mañana vamos a abrir la semana con la noticia que acaparó primeras planas el fin de semana, como es la presencia voluntaria de Francisco Flores, expresidente de la República, hacia los tribunales después de algunos meses de permanecer prófugo de la justicia. El expresidente es acusado de malversar varios millones de dólares donados por China a Taiwán, aceptando haberlos recibido, pero no revelando los nombres de los destinatarios. Ese es un punto clave que creo que es importante destacarlo en ello. Y después de 5 horas de proceso de intimación, donde se conoció o él mismo conoció los delitos que se le atribuyen, el juez primero de instrucción, Levis Italmiro Orellana, le decretó arresto domiciliario, algo que para la comunidad jurídica y para la población misma representó como una gran burla a criterio de muchos el hecho de que él no haya ido a cárcel antes de pasar ese proceso, y luego un requerimiento normal que pide su defensa es que sacarlo de la cárcel para enviarlos a una, digamos, a una casa, a lo que se conoce como arresto domiciliario. Ese es un punto clave que jurídicamente se está discutiendo muchísimo. Hoy la mayoría de salvadoreños, a manera de humor, van hasta el sector de la colonia San Benito, donde se encuentra él en su casa de habitación guardando prisión y humorísticamente tomándose fotografías desde lo que llaman el penal de San Benito. Vaya a ver usted lo que realmente representa esto. Hoy, por cierto, también ya las autoridades de justicia han dicho que estar en descontento y van a hacer las investigaciones pertinentes con relación a cómo el mismo expresidente puede abrir sus puertas, las puertas de su casa o las puertas de la prisión, para poder de alguna manera dar declaraciones a los medios. Ahí están, desde luego, otro punto medular que vamos a abordar con nuestro panel esta mañana, por lo cual, pues desde ya quiero invitarlos a ustedes a que se mantengan en sintonía de nosotros. Y para ponernos un poco en el contexto sobre lo ocurrido, precisamente sobre este acontecimiento, voy a trasladar nuestra señal, como siempre, con Lorena Melara para que nos dé imágenes y también precisiones acerca de esta situación que está viviendo el país hoy en día. Lorena, buenos días, adelante con tu informe. Buenos días para ti y tus invitados, Ernesto. Ya lo describías tú, la aparición del expresidente Francisco Flores tomó por sorpresa a todo el país. Recordemos que sobre él pesaba una difusión roja de Interpol desde mayo, cuando se giró orden de captura por los delitos de peculado, enriquecimiento ilícito y desobediencia. Las reacciones fueron inmediatas. Veamos. Aseguran que llegó por su propia cuenta, incluso sin conocimiento de sus abogados. Lo cierto es que bastaron unos minutos para que este tribunal se rodeara de un fuerte dispositivo de seguridad, custodiando al exgobernante Francisco Flores, acusado de malversar más de 15 millones de dólares donados por Taiwán. El polémico caso en el cual el juez primero de instrucción, Levis Italmiro Orellana, decretó reserva total el pasado 26 de mayo, teniendo a Flores prófugo de la justicia, esta vez en su presencia, ordenó arresto domiciliar, generando más controversia. ¿Cómo es posible que una persona de que la misma policía hace el esfuerzo por detenerlos en flagrancia cuando extorsionan por 10, 20, 30 dólares, los metemos a las Bartolinas, buscamos que los condenen, y este señor que tiene sobre sus espaldas más de 70 millones de dólares, hoy se le está mandando a su casa? Y la institución no ha cesado de perseguirlo en el país y fuera del país, con la coordinación con las instituciones policiales de la región. Desde el centro judicial hasta la residencia del acusado, la sociedad civil demandó justicia y las organizaciones querellantes
enfatizaron su esfuerzo por revertir la medida domiciliar. Consideramos que existen sobradas evidencias de un comportamiento que obstruye la investigación de los hechos. 2. Consideramos que la justicia no puede violentar el principio de igualdad ante la ley, otorgando prerrogativas a personas que gozan de poder político y económico. El primero de instrucción ya tiene antecedentes de resoluciones que han favorecido a imputados. Entonces no sería extraño que esta vez este mismo juez esté actuando, tratando de favorecer en este caso a Francisco Flores. Las autoridades suponen que Francisco Flores siempre permaneció en el país, ya que no existe registro de salida o entrada por ninguna frontera. No se puede negar que el presidente ya está sentado por ser el primer mandatario en acudir al banquillo de los acusados. El resultado final habrá que esperarlo, mientras el proceso se ve envuelto en diversos cuestionamientos de tipo jurídico y de transparencia. Ernesto, vuelvo contigo para el análisis. Adelante. Muchísimas gracias, Lorena, por ponernos en perspectiva general de lo que vamos a abordar esta mañana con nuestros invitados. El expresidente ha manifestado claramente que él se encontraba en el país y que él anduvo por todas las aceras de San Salvador y que se fue a presentar así, voluntariamente. Yo no lo veo tan voluntariamente, él tenía una orden de captura. Mucha gente considera que este caso está como arreglado, ¿no? Por la forma en cómo se llevó a cabo. Fue un día viernes, sorprende supuestamente hasta el mismo juez cómo entró al recinto. ¿Qué está pasando en este país? Que cuando llega a la asamblea y nadie esperaba que dijera lo que dijo. Es decir, que estamos como ante un personaje de la serie esta que sorprende y quizás hasta por el hecho de sorprender al resto de protagonistas, termina, vamos a decirlo así, convirtiéndose como en el héroe de la serie, ¿verdad? Entonces aquí nos puede servir incluso este caso como para hacer una evaluación de todo el sistema de control político, sus limitaciones, ¿verdad? Porque estamos ante un caso que está poniendo en evidencia la debilidad, digamos, todas las problemáticas, los arreglos, cómo opera realmente el sistema. Toda la sociedad salvadoreña se les ha olvidado algo que es importante, y es que están tratando de juzgar a una persona que tonta no es. No es. Todo esto que Francisco Flores ha hecho y va a hacer, tiene un verdadero plan de defensa y ha jugado con todo mundo. Francisco Flores no era prófugo, sino ha sido juzgado. Sencillamente le han dado una orden de captura. Usted es prófugo cuando ya tiene una sentencia, porque la opinión pública en El Salvador tiene un gran defecto. Y el defecto de la opinión pública es que aquí funciona esto al revés. Todo el mundo sabe que cuando a alguien lo capturan, se presume la inocencia hasta que se demuestra que es culpable. En El Salvador, a usted, cuando le van a hacer un juicio, olvidémonos de Francisco Flores, cualquier persona, de entrada la opinión pública dice que usted es culpable. No estoy de acuerdo, es prófugo de la justicia porque él está evadiendo, ¿sí?, asumir la responsabilidad. Cuando hay una orden de detención y él no aparece, es una persona que está huyendo. Y si está huyendo es prófugo de la justicia, porque no quiere asumir la responsabilidad de la acción de la justicia. Todo mundo, o por lo menos nosotros, desde las 8:30 de la mañana que nos enteramos que había aparecido, intuimos que lo que se estaba buscando medidas sustitutivas. Se presenta un escrito por parte de la defensa para pedir medidas sustitutivas, se admite y al mismo tiempo se convoca de forma urgente a instalar audiencia especial de revisión de medidas. ¿Por qué razón? Entonces uno dice, bueno, ¿cómo es posible que en un caso como este se dé tanta atención y tantos privilegios para poder terminar en lo que ya sabíamos en que iba a terminar? A ver, Mauricio, no hay persecución, o mejor dicho, no hay el calificativo de prófugo, decía, digamos. Pero nada más me quería referir a lo que el licenciado Villalta había mencionado previamente. Todo lo que ha sucedido el viernes a las 8:30 en los juzgados no es muy diferente
a lo que sucede en la Asamblea. Las nuevas impuestos, ¿cómo se dieron? Por una dispensa de trámites. ¿Y por qué estamos choqueados con lo que ha pasado con Francisco Flores? Si en la Asamblea sucede exactamente lo mismo. A Francisco Flores el juez le dio una dispensa de trámites. Entonces, ¿qué nos sorprende en este país? Sí. No, yo sí, por eso digo, estaba, como dije, una telenovela con un final y con capítulos que uno ya más o menos tiene la idea de cómo va a ir terminando cada capítulo, ¿verdad? Cuando los inicia a ver. Hay que demandarle a la Fiscalía que robustezca, toda la prueba necesaria, que amplíe a la acusación de lavado de dinero, que se investigue mucho más. Y a propósito, que lo comentábamos con la diputada, de la declaración o de las palabras del hijo de Francisco Flores, que dice y que asegura que él no se ha quedado con ningún 5, pero que asegura que hay que investigar a otros políticos, es que está indicándolo claramente. Aquí hay más involucrados y lo hemos señalado con anterioridad. Es más, las 23 piezas que tiene este caso indican que efectivamente aquí hay involucrados no solo políticos, sino empresarios del sector financiero, que deben de ser investigados en el procedimiento que se utilizó para transferir las cuentas, los dineros de una cuenta a otro, de a qué cuenta llegó, de a quién finalmente llegó, quién utilizó ese dinero, para qué se utilizó finalmente ese dinero, quiénes son los responsables. Uno pudiera pensar por qué razón Arena todavía no ha expulsado a Francisco Flores de sus filas. Efectivamente, acá vemos claramente que esos 10 millones sí fueron depositados a una cuenta llamada Arena Coena. El representante legal del instituto, José Antonio Rodríguez Por, dice: yo no sabía que esos fondos venían destinados para la gente más pobre de este país. Y yo creo que es cierto, porque un cheque no dice para qué viene. Yo le creo que en el momento que él declaró, él no sabía. Él se dio cuenta hoy que aparece el requerimiento fiscal. La Corte Suprema de Justicia tuvo que llamar de inmediato a una reunión, porque es una mala señal que han dado en cuanto a la arbitrariedad del proceso, como se hablaba. O sea, hay una arbitrariedad clara. Pero se tiene que pronunciarse la Corte. A mi manera de ver, la seguridad jurídica del país está en riesgo. A los que se les delega autoridad mediante un proceso electoral, hay que controlar cómo hacen uso de esa autoridad. La acusación contra Francisco Flores nace de una, yo diría, situación muy personal del expresidente Mauricio Funes. Y como la característica que él tuvo siempre fue la de personalizar cualquier problema, hizo que estos fondos de Taiwán se personalizaran en la figura de Francisco Flores. ¿Qué secretario general de cualquier partido político de este país no ha recibido dinero de fuentes que no sabemos cuáles son? La Asamblea no debió haber llamado solo a Francisco Flores, porque lo que hizo la Asamblea después de haberlo llamado a él es llamar a un montón de mentirosos que se sentaron frente a su comisión a mentir, pero de punta a punta. Yo solo iba pasando y no sabía nada. Pero como el proceso se inició mal, por eso aquel viejo dicho, lo que mal comienza, mal termina. Esta acusación contra Francisco Flores comenzó mal y va a terminar mal para el sistema nuestro, pero va a terminar bien para él. Que a Francisco Flores se le esté juzgando, no por lo que debiera de juzgársele, no por peculado, ahí no hay peculado, porque es una plata que le dieron a él y la repartió y sirvió para la campaña presidencial de Tony Saca. Muchos diputados que estuvieron en Arena y que ahora están en otros partidos, disfrutaron de esa plata que Francisco Flores recibió para sus campañas propias. La Fiscalía lo acusa de 3 delitos. El no presentarse, el peculado, que va a ser difícil poderlo demostrar porque la plata, como usted muy bien dice, los cheques no decían esto es para esto. Él puede decir, ese era para mí, pues yo puedo con él lo que quiera. Que ustedes anden diciendo que tenía que dárselo a los de los terremotos, esa es otra historia. Pero no lo están juzgando por lo que debieran de juzgarlo y que además va a prescribir, que es el lavado de dinero.
De todas las acusaciones, esa debiera de ser la más fuerte. Pero la Fiscalía dejó eso por fuera. Sí, China Taiwán nos envía un informe y nos dice, vienen 5 millones para la reconstrucción de carreteras en la zona este. Luego viene 1 millón para proyectos de salidas del Ministerio de Defensa, para proyectos del edificio Parque Conmemorativo Las Colinas, para proyectos de reconstrucción después de desastres del terremoto. O sea, las donaciones que China Taiwán nos envía el reporte traen nombre y apellido. Pero ahí hay un y problema. Se ha detectado de esos 4 cheques que aquí están, venían ya con nombre y apellido. Inicia la declaración, el expresidente la acepta haber recibido esas donaciones. Claro. Él dice, no recibía 10, recibía 15, 20 y 30. Y en el camino hemos encontrado, en la declaración de don Antonio Salaverría, él dice, hubo un préstamo del BMI de $100 millones. Y de esos $100 millones hay 30 que venían para la plantación de la caficultura. Pero eso no fue invertido en la caficultura. Toyo Salaverría no puede aducir que no sabía, porque él era presidente del COENA. ¿Quién llevó a Tony Saca como candidato presidencial? Toyo Salaverría. Es que esas son las cosas que yo no entiendo. ¿De dónde salió la plata para la campaña de Tony Saca? Exacto. De la plata que recibió Paco Flores. ¿Usted cree que Salaverría no sabía? Si la justicia en nuestro país funciona como debe de funcionar, ya sabemos cuál va a ser el resultado. Pero yo quiero decir aquí, porque estoy siendo el abogado del diablo, esto ha comenzado mal y va a terminar mal para nosotros como sociedad, pero va a terminar bien para la persona que está siendo acusada. Fíjense lo peligroso de lo que viene en esta próxima campaña y de lo que hemos vivido en el pasado, que ya no va a ser el gobierno de Taiwán, sino que van a ser los Zetas los que van a enviar la plata y no por cheques, sino que esos iban a venir en saquitos directamente, no van a venir en cheques para hacer saquitos. El caso de Francisco Flores, en el que estamos demandando que en primer lugar la acusación se amplíe, en segundo lugar que estamos considerando la presentación de denuncia de otros actores, personas jurídicas o personas naturales que están involucradas, que deben de ser investigadas por la Fiscalía, porque este caso está clarísimo que no solo vincula a la persona del expresidente Flores, sino que vincula a otros actores que deben de ser investigados. No solo se trata de pensar que Flores va a estar preso, sino de determinar que se inicia en El Salvador una nueva manera de prevenir la corrupción y que se entienda que aquellos que lo están pensando hacer ahora, en 4, en 5 años, pueden estar en las mismas circunstancias. De eso es lo que estamos hablando. A todas luces, cuando un inversionista en determinado momento va a venir al país, primero va a ver si existe una seguridad jurídica y que los fallos se dan apegados a derechos. O sea, esto va más allá del caso de Francisco Flores. Este es el primer caso. En el país nunca se había dado una situación como esta. Lo que hay que tener cuidado para los siguientes casos, porque hay muchos, es que no surjan desde una situación política. Porque el problema es que esto surge como un matiz político. Cuando usted quiere que se haga algo, dele la responsabilidad a alguien. Cuando usted quiere que no se haga nada, forme una comisión. ¿Hacia dónde nos va a llevar este guión, Francisco Flores? Bueno, lo que pasa es que los finales no hay que decirlos porque si no, no los vamos a ver, ¿verdad? Pero yo creo que ese rumor o sentimiento de que esto ya está cocinado, ¿verdad? Que este arroz ya se coció, simplemente vamos a ver el desarrollo de eso. Y es válido pensarlo, sobre todo porque urbanísticamente muchos así lo están interpretando. Sí, ahora, lo que hay que hacer es aprovechar de que aunque ya se sepa, digamos, o se tenga la sospecha de que por ahí va a ir la cosa, hay que aprovechar la oportunidad para que algunas cosas salgan a luz. Porque estamos claros de que el expresidente en este caso aparentemente no actuó solo, ¿verdad? Tuvo otras personas que le colaboraron y efectivamente nosotros vamos a valorar y a evaluar si se puede abrir una investigación pues más allá de lo que hasta hoy se está investigando. El único problema que yo veo en nuestro país
es que siempre se ha hablado en la Constitución de la República que los tres poderes son independientes, el judicial, el legislativo y el ejecutivo. Pero eso no es cierto, porque la Asamblea es la que elige a la Sala de lo Constitucional y a la Corte Suprema de Justicia. La Asamblea es la que elige al Tribunal Supremo Electoral. La Asamblea elige a la Corte de Cuentas. La Asamblea elige al fiscal. Las organizaciones de la sociedad civil deben de jugar en varios carriles. Mantener la presión en la demanda, en la voz, en la opinión pública, es un elemento fundamental. Pero nosotros aprendimos que no solo bastaba con gritar, porque con gritar al final no hacíamos nada. Tenemos que hacer uso de los canales que la misma institucionalidad nos abre y nos posibilita. Y en este caso, actuar como querellante, en este caso, presentar denuncias, ampliar las denuncias, involucrar a los otros actores, hacerlo público, obligar a la Fiscalía, que si ya no lo investiga, queda en evidencia que no lo ha investigado. Por mi parte, esto es todo por hoy. Gracias, pásenla bien y como siempre, recuerden lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López.